En ambas lecturas hay un denominador común. Hoy son interceptados en la lectura de los Hechos de los Apóstoles Pedro y Juan, porque han sido mediadores de la acción divina, salvífica del propio Jesús, curando a un tullido, a un paralítico. Y en el Evangelio está la tentación de los discípulos de volver a lo que han sido. Es decir, el acontecimiento de la resurrección provoca una ruptura y tiene que provocar una ruptura. Y esta ruptura implica, como un primer punto, no se puede regresar a donde estábamos. En la lectura de la carta de los Hechos del libro de los Hechos de los Apóstoles, los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los saduceos permanecen antes de la cruz. Actúan de una manera antes de la resurrección. Ellos viven antes de la cruz, viven antes de la resurrección. Porque actúan de la misma manera. Aprenden a los discípulos, los meten en la cárcel. Lo mismo que han hecho con el Maestro, pero ¿cuándo lo hicieron con el Maestro? Antes de la resurrección. Es la tentación también de los discípulos en el Evangelio, el querer regresar a ser pescadores. Pues el acontecimiento de la resurrección tiene que provocar una ruptura, y la ruptura implica no podemos regresar a lo que éramos. Y esto es bonito en un momento de crisis que vive el mundo, decir, no podemos regresar a lo que éramos antes de la cuarentena. El mundo no puede regresar a lo que era. Y es la tentación hoy que se está presentando. Una economía que quiere regresar a lo que era. Un modo de actuar de los políticos a lo que ha sido siempre. ¿Cuándo cambiarán? ¿Cuándo va a provocar la historia una ruptura en sus vidas? Una empresa privada que no parece empresa privada. Soy consciente y muchas historias las he escuchado que a veces ni el salario mínimo son capaces de pagar. A veces ni el seguro médico de sus colaboradores. ¿Cuándo va a provocar una ruptura en la vida, la historia en ustedes? Políticos, ¿cuándo va a provocar una ruptura en la vida, la historia? ¿Cuándo va a romper el corazón de piedra que tienen? Ayer se los decía a la conferencia episcopal. ¿Cuándo les va a interesar el prójimo? Y creo que a esto los introduce. La resurrección no es una realidad etérea. Es una realidad que provoca el bien en la vida. Y es lo que dice Pedro. Se molestan porque hemos hecho el bien. Es la réplica que Pedro le da a los guardias del templo. Se molestan porque hemos hecho el bien. Como que hacer el bien siempre cae mal a las ideologías. Como que hacer el bien no es el centro de la vida del humano. Ese es lo recuerdo de mi profesor Juan Martín Velasco, lo decía. Amar
no solo es desear el bien para el otro, es provocarlo. Y eso es la resurrección. Y eso, qué interesante, ¿no? Que Jesús ya tiene preparada la comida a los discípulos después de la faena y se pone a servirles. El acontecimiento resurrección tiene que provocar el bien en la vida. Tiene que ser una realidad el bien en nuestra vida. Y solo cuando el bien sea una realidad, la historia empieza a construirse desde la resurrección. Que el bien esté en el centro de nuestra vida. Solo así se es capaz de vivir desde la resurrección. También en esta ruptura hay otro elemento bonito, y es que Dios no es un recuerdo en la vida de los discípulos. En la vida de Pedro, de Juan, de Santiago, de los otros discípulos, Cristo no es un recuerdo que vive en el pasado. Cristo, Jesús de Nazaret, es una presencia entre nosotros. Y a veces los cristianos, lo digo con toda libertad de corazón, los cristianos a veces vivimos teniendo a Cristo como un recuerdo del pasado. Cristo no es un recuerdo del pasado. Y yo lo digo con toda libertad y con todo corazón. Quien quiera vivir a Jesús de Nazaret, quien quiera vivir teniendo a Jesús de Nazaret en su vida como un recuerdo, mejor no sea cristiano. Jesús no es un recuerdo. Jesús es una presencia viva entre los discípulos. Y es lo interesante, bonito, cuando Pedro dice, es Él, es el Señor, está aquí entre nosotros. Jesús no es un hecho que ocurrió hace 2020 años. No, Jesús es una presencia entre nosotros. Y solo cuando el cristiano sepa que Jesús es una presencia, realmente estará viviendo en la resurrección. Si no vive antes de 2020 años. Pidamos al Señor que todo este acontecimiento histórico que vivimos realmente sea un resucitar a una vida. No sea continuar con la vida, sea un resucitar a otra vida. ¿Para qué queremos volver a la normalidad con una vida que siga siendo la misma? Pidamos al Señor que realmente acontezca el movimiento resurrección, donde Dios es presencia, donde el bien es una realidad. Y sobre todo, que no podemos regresar hacia el pasado. La vida tiene que continuar. Y ese continuar es vivir a partir de otra vida que es vida plena, vida resucitada. Así sea.